Bienvenida otra vez a esta clase de lo que creemos los cristianos. Y cuando usted guste comenzar, maestro, puede comenzar. Gracias, gracias. Pues vamos a iniciar como ya hemos hecho casi este hábito en estas pláticas, leyendo una porción de la palabra de Dios que en esta ocasión vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 28 hasta el 39. Romanos capítulo 8, versículos del 28 hasta el 39. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o insensatez o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que vamos a estar platicando, comentando, tiene que ver con algo que Pablo menciona aquí, que es el asunto de la soteriología, con nuestra salvación. Y antes de adentrarnos al tema y meternos en esta parte que nos corresponde, vale la pena tocar algún punto más acerca de cristología que va a servir como puente para adentrarnos a ello. La semana pasada, recuerden que hablamos acerca de cristología y pusimos nuestra atención sobre todo al hecho histórico de la encarnación de Cristo Jesús. Los profetas, incluso en la ley de Moisés, hablando desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla de esta promesa que se cumple y la historia corre hasta desarrollarse y cumplirse en este evento de la encarnación de Cristo. Cristología, entonces, es un tema fundamental, es parte del Evangelio y que nosotros tenemos que conocerlo y profundizar en ello. No podemos abarcar todos los temas que tenemos en el material, pero allí nosotros podemos consultar y saber más sobre estos puntos. Pero un tema que podemos tocar brevemente
y que nos ayuda también a mirar el todo de este evento crístico, tiene que ver con lo que se conoce con los estados de Cristo. ¿Qué es esto de los estados de Cristo? Esta es una manera de resumir, es una manera de presentar toda la obra ministerial de Cristo, cuando Él se encarnó, desde que Él se encarna hasta que asciende a los cielos. Es una manera entonces de resumir la obra de Cristo en su desarrollo, vamos a decirlo de esta forma, histórico, que tiene que ver en este punto cristológico desde su encarnación hasta su ascensión y verlo en su totalidad. Las lecciones que ustedes tienen pueden ver varias partes, varias secciones de este tema. ¿Cuáles son estos estados de Cristo? El primero se le conoce como el estado de humillación. El segundo tiene que ver con el estado de exaltación. Sin embargo, es menester hacer algunas acotaciones, algunas distinciones para captar mejor el concepto doctrinal que se quiere comunicar. Hay que hacer una pequeña distinción entre la palabra estado y también otro concepto, otra palabra, la palabra condición. Porque cuando hablamos de estado de Cristo, haciendo referencia a su humillación y exaltación, la palabra estado tiene que ser entendida. Cuando mencionamos nosotros la palabra estado, lo que se quiere significar, lo que se quiere señalar es la posición de uno en la vida, la posición de uno en la vida con referencia a la ley. Ahora, pensado esto en Cristo, es la posición de Cristo en su ministerio terrenal en referencia a la ley. Por ejemplo, un ejemplo que cabe bien aquí, que nos ayuda a entender esto, es cuando se pregunta por el estado civil de cada uno de nosotros. El estado civil, en este caso, de la ley decimos, algunos dirán casados, otros viudos, ¿no? Viudas. A eso hacemos referencia cuando hablamos de estado. La condición, este término, tiene más connotaciones internas y el efecto interno de la persona ante ciertas circunstancias o situaciones que le van rodeando. No necesariamente estamos hablando de algo meramente psicológico o psíquico o anímico, sino estamos hablando de su relación, la relación de la persona con las circunstancias de su existencia y también específicamente con la ley. En el caso de Cristo, en esta parte de Cristología, pues Él fue humillado por las personas, ustedes pueden leer los evangelios, fue insultado, fue golpeado, pero su condición era de justo, era inocente. Y vamos entendiendo estos matices que estas palabras, estos conceptos empiezan a comunicar para entender a qué nos referimos cuando hablamos de estados de Cristo. Estado de humillación y estado de exaltación. El estado de humillación, en este caso, inicia, como hablábamos la semana pasada, con la encarnación y el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, es decir, de tomar naturaleza humana. A eso nos referimos. Aquí se introduce, cuando hablamos de este estado de humillación, otro concepto, de que la segunda persona de la Trinidad tomó forma de siervo. La palabra siervo también es otro concepto que corre en toda la Biblia
incluso pasa por el Nuevo Testamento. Isaías va a hacer referencia de el siervo sufriente. Su encarnación, entonces, la segunda persona de la Trinidad sigue siendo la misma, solamente que ahora sus circunstancias, y digámoslo de esta forma, su modo de existencia es un poco distinto, porque ahora toma la naturaleza humana. Tiene forma de siervo. El ser humano, cuando hablamos de antropología, notamos que fue creado para entrar en relación con su Señor. Fue dotado el ser humano, cuando hablamos de antropología, con una conciencia y podía reflejar los atributos comunicables de su creador, pero fracasó debido al pecado. Ahora, la segunda persona de la Trinidad se encarna, toma naturaleza humana, toma esta posición de siervo y cumple lo que el primer Adán no pudo cumplir. Él es ahora el segundo y último Adán. Pero no solamente tiene que ver con su encarnación este estado de humillación, sino también como siervo, él se sujetó voluntariamente a la ley de Dios. A pesar de la corrupción que había en los seres humanos, incluso podemos decir, a pesar de los juicios injustos que hacían los seres humanos, él se sujeta a la ley, cumple todo lo que Dios había estipulado para la remisión de los pecados. Y no solo eso, como siervo que voluntariamente se sujeta a la ley, es el verdadero israelita, es el que vive la vida que yo no puedo vivir, y él es quien obedece completamente todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero no solo queda ahí esta parte de su humillación, su estado de humillación. También esto como siervo, como aquel que se sujeta a la ley, implica también sufrimiento. Las circunstancias y las condiciones bajo las cuales el Salvador nació, diríamos a nuestros ojos del siglo XXI, no eran las más óptimas. Nace en un establo, es colocado en un pesebre. Desde su nacimiento hay sufrimiento. Pasa sueño, tiene hambre, llora, porque tiene naturaleza humana también. Experimenta esta parte de limitación. Hay sufrimiento. Toda su vida era una vida de sufrimiento, digámoslo así. Además de ser siervo, además de sujetarse a la ley, además de experimentar sufrimiento, pues también experimentó la muerte y la sepultura. Su muerte, la muerte de Jesús el Cristo, la segunda persona de la Trinidad que se encarna, no fue para nada una muerte ficticia, no fue una muerte fingida, no fue una muerte inventada. Menciono todo esto porque hay quienes piensan que fue una muerte fingida, hay quienes piensan que fue una muerte inventada por sus seguidores, por los discípulos de Jesús, sino que su muerte fue real y fue una verdadera muerte. Murió él en la cruz del Calvario, colgado en un madero, haciéndose maldito por nosotros en la cruz. El justo, el inocente, en su condición de inocente, de verdadera santidad, él muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y los terribles sufrimientos
Él lo experimenta en toda su expresión en la cruz del Calvario. El Credo de los Apóstoles hace referencia a esto cuando menciona que Él sufrió los estragos del infierno. Este término de sufrir los estragos del infierno no está diciendo que Él visitó allí a todos aquellos que habían muerto en el pasado, sino es una forma de expresar, de comunicar el sufrimiento, el terrible sufrimiento verdadero de ese infierno, de estar en la cruz, de sentir el abandono completo del Padre, ¿no? Él sufre eso en la cruz por nosotros. En resumidas cuentas, en síntesis, esto es lo que tiene que ver con los estados de humillación de la segunda persona de la Trinidad. Y el estado de exaltación, hacemos referencia a esto, inicia con su resurrección. Él resucita. En la Biblia nosotros encontramos que él al tercer día resucita venciendo a la muerte. Pero cuando hablamos de resurrección, no solamente debemos verlo como algo de vivir, a veces se piensa, hay pensadores, filósofos que hablan de la resurrección como una ilusión, como un despertar simplemente de un éxtasis, pero su resurrección es real, ¿no? Y la Biblia dice que Él es las primicias de los que durmieron. Y Pablo dedica todo un capítulo para hablar de esta doctrina de la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Valdría la pena leer todo ese pasaje y ustedes puedan tener esa oportunidad de leerla en este día. Toda la naturaleza humana fue conducida por su resurrección a una forma superior. Se muestra en toda su perfección. Su cuerpo y su alma están unidos en un organismo verdaderamente vivo. Eso es lo que empieza a comunicar la resurrección. Y Él es la primicia, y si Él es la primicia, y si Él resucitó, todos los suyos también lo harán con Él. También su exaltación continúa con su ascensión. Recuerden que Él, después de estar 40 días con los suyos, va al Padre. Lucas nos registra este evento 2 veces, en las partes finales de su evangelio y en la parte inicial del libro de Hechos encontramos este relato. ¿Qué significado tiene esto? Que la naturaleza humana fue recibida en el cielo. La naturaleza humana ha sido glorificada, redimida, purificada, por usar estos términos, y que comunican mucho significado y sentido para nosotros como creyentes. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, sigue siendo un ser humano, mantiene su naturaleza humana, un cuerpo humano completamente glorificado. Parte de su exaltación también es que Él se sentó a la diestra del Padre. Él está ahí, Él es quien ejecuta, Él es quien ejerce toda la autoridad del Padre. Él es el legítimo rey de su iglesia. Él es el sacerdote que intercede por nosotros allí. Él está ahí, en ese lugar especial que le corresponde. Y finalmente, también como un punto más de la exaltación de Cristo tiene que ver con su segunda venida. Él viene como juez, Él viene para cumplir completamente a la plenitud, por usar la palabra plenitud, su reino, su dominio completo sobre todo el mundo, sobre todo el universo, y como juez juzgar a aquellos que no son parte de su pueblo. Es parte esto que he mencionado de la exaltación de Cristo.
Y si Cristo sufrió vicariamente, si tomó nuestra naturaleza, si Él se identificó con nosotros, con los suyos, con su pueblo, también nosotros quedamos identificados en Él, en Cristo. Por eso su circuncisión, su bautismo, su muerte, su resurrección, también es nuestra resurrección. Estamos identificados en Él. Su exaltación también tiene que ver con nosotros. Él es nuestra cabeza en el nuevo pacto. Él es el segundo y último Adán. Mencionamos esto porque nos ayuda, como mencioné al principio, a mirar en términos, como lo he mencionado aquí, breves, en síntesis, todo el ministerio de Cristo en una sentada, en términos generales. Y la obra de Cristo, cuando menciono este término de evento crístico, es hacer referencia desde su nacimiento hasta su ascensión, esta obra que él realiza en la historia humana, podemos decirlo que tiene que ver con la salvación en términos objetivos, la redención en términos objetivos. Cristo haciendo la obra que nadie podía hacer, ni el primer Adán pudo hacer para salvación de los suyos, de su pueblo. La soteriología, que es el tema que nos compete, podemos decirlo de esta manera, es también ver la salvación desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que se complementa. Y aquí es ver la salvación en términos subjetivos. Si la obra de Cristo es esta obra objetiva, la soteriología, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y en breve estaremos ampliando esto, tiene que ver con la salvación en términos subjetivos. La expresión soteriología también se compone de dos palabras griegas, soter, que significa salvador, también por ahí está atravesado sotería, en griego, en español, salvación, logos, soteriología, estudio, tratado, y básicamente es el estudio de la obra o los efectos de la obra del Salvador aplicados en el corazón del creyente por la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es algo que ocurre, que pasa internamente en el creyente. De esto va lo que tiene que ver con soteriología, que es importante no olvidarlo y tenerlo presente. Estudiamos este hecho que se da en la historia, este hecho que se experimenta en la vida del creyente, no por una cuestión de intuición de un grupo o conjunto de personas o de alguien individual, sino a la luz de las Escrituras. Nosotros vamos a las Escrituras, indagamos las Escrituras, leemos su palabra para ver estos efectos de la obra de Cristo que son aplicados en el corazón del creyente por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza usando un medio, ¿no? Que es su palabra. La palabra, por decirlo así, que él sopló, que él inspiró. Por ello, hablar de soteriología también es importante en esta sección, en este apartado de teología sistemática, y que tiene que ver con lo que nosotros creemos cuando alguien nos pregunta ¿qué es esto de salvación? ¿Cómo se da la salvación? Pues nosotros respondemos. Y nuestra respuesta está lleno de palabras que en sí forman completamente un vocabulario. Y el vocabulario es muy importante también, sobre todo
cuando hablamos del vocabulario teológico. Y como es algo común también en otras disciplinas. Todas las disciplinas tienen su propio vocabulario. Los médicos hablan en sus propios términos y pueden entenderse, ¿no? Los ingenieros, los abogados, cuando hablamos en términos teológicos también hay cierto vocabulario que nosotros necesitamos aprender y conocer, que nos da cierta orientación, nos permite ver ciertos aspectos de la doctrina que nosotros estamos estudiando y profundizar en ello. Y la soteriología no escapa de esto. También tiene un asunto de vocabulario que nos ayuda para que nosotros podamos profundizar en este tema. La fe, entonces, es algo que tiene que ver con entendimiento, y si necesitamos conocer lo que nosotros creemos, necesitamos conocer los términos que la Biblia utiliza, los términos que la Biblia usa para hacer referencia a nuestra salvación, para ser más firme, más viva, más profunda la comprensión de nuestra fe. Hay que poner cierta atención a las palabras que el Espíritu Santo usa cuando habla de nuestra salvación. Una primera palabra que nosotros encontramos, y que lo acabo de mencionar, que la Biblia usa en diferentes contextos y que se usa en diferentes tiempos, es esta palabra precisamente, salvación. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra salvación corre. Y dependiendo del contexto del libro también y del donde se está hablando acerca de la salvación se nos presenta en tiempo pasado. Romanos capítulo 8, el pasaje que hemos leído, si prestan atención, ahí dice, nos escogió, ¿no? Nos llamó, nos justificó, hablando en pasado, ¿no? También la palabra salvación en el texto bíblico se usa en tiempo presente. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, hace referencia a esto. Y otros pasajes también que hablan de salvación como algo presente, que se ha realizado. Pero en otros pasajes también de la propia Biblia, se usa en su aspecto en el tiempo en futuro, algo que acontecerá en el porvenir. Entonces, la palabra salvación se usa en la Biblia y tiene estos sentidos dependiendo del contexto de lo que se está diciendo en el discurso aparece. Pero lo destacable de esta palabra o lo primordial tiene que ver con el núcleo de sentido o lo que significa o lo que implica esta palabra o lo que comunica a nosotros. La palabra salvación indica, señala a alguien que debe ser rescatado. Ese es el punto importante. Va a indicar a alguien que requiere de salvación, de ser rescatado. Y si hay alguien que requiere de ser rescatado, esto también tiene ciertas implicaciones. Este concepto nos lleva a otras para acrecentar más la idea, más el concepto, más la imagen de aquella persona que requiere ser rescatado, porque el que requiere de rescate es porque realmente está sin recursos, no tiene ningún recurso a la mano. Y no solo eso, aunque los tuviera, el que requiere ser rescatado es impotente. Es impotente. No puede ni sabe cómo usar esos recursos. Necesita en verdad ser rescatado. Vean entonces lo que va implicando. El énfasis en esta palabra es de alguien que verdaderamente necesita, que está impotente, que no puede salvarse a sí mismo. Este es el énfasis de esta palabra.
Pensando en esta parte de antropología, el ser humano desde que transgredió el pacto de obras, no puede, ni quiere, ni desea nada con Dios. Necesita de una salvación, de una intervención divina. Y la palabra salvación es lo que denota, es lo que comunica a alguien que requiere ser salvado. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, él adrede, detiene con injusticia la verdad de Dios. Rechaza a Dios y cambia la gloria de Dios por las cosas de la creación y rinde culto a la creación. Entonces, el pecador requiere de esta salvación. También en la Biblia encontramos otra palabra que puede ayudarnos a mirar con claridad y a entender esta idea de salvación, de soteriología, es la palabra redención. También se usa en la Biblia. Y la palabra redención es una palabra que surge o está en el ámbito de lo comercial. Tiene que ver con pagar. Indica también que hay un precio. Hay que pagar un rescate. A los esclavos se les compraba. Si iban al mercado, por ponerlo en esos términos analógicos de aquella época, y pagaban el rescate. Se pagaba el rescate. Y Pablo usa esta palabra también de redención, y él hace referencia a que el pecador está vendido al pecado. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 14, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por ello necesita ser rescatado, comprado. Y la Biblia nos dice que el pecador redimido, usando la palabra redención, fue comprado no a precio de plata, de oro, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados a precio de sangre. Nos sacó de este estado de muerte y nos coloca en su reino, pero esta acción tuvo un precio. El Hijo de Dios voluntariamente se ofreció a pagar la deuda, a pagar el rescate. La Biblia usa este término de redención. También encontramos otro término que hace referencia a la salvación en las Escrituras, y este tiene que ver con la palabra perdón. Jesús hace referencia a esto en los evangelios, los apóstoles también. Pero la palabra perdón, en términos del contexto que estamos hablando de salvación, puede agrupar o puede tener dentro de esta palabra tanto los aspectos objetivos como el aspecto subjetivo de la salvación. Dicho de otra manera, perdón tiene que ver con la obra que Cristo hizo por su pueblo, a favor de su pueblo, y tiene que ver también con esa obra interna que el Espíritu Santo hace en el creyente, recibe perdón. Habla de estos dos enfoques a la vez en este concepto de perdón. Perdón, cuando hablamos de perdón, el sentido que comunica la palabra es de remisión de pecados, perdón, es de eximir a la persona de una
obligación o de una carga, es indultar a la persona. Ya no es culpable, se hace inocente, ha recibido el perdón. Y el maestro aquí hace una distinción de dos palabras. Por un lado está la palabra desculpar, y por otro lado está una palabra que comúnmente nosotros usamos, que es disculpar. Dice que hay que diferenciar estos dos términos, ¿no? Disculpar es algo por el cual todos nosotros tenemos mucha práctica, ¿no? Nos citan a una hora y llegamos a lo mejor 20 minutos y nos disculpamos. Y las disculpas no es otra cosa que presentar argumentos para satisfacer nuestra razón del por qué llegamos tarde. Mostrar por qué nosotros, justificar por qué nosotros, en este caso, en este ejemplo que puse de llegar tarde. Pero disculpar es quitar la culpa, es hacerlo a un lado. Y los salmos lo expresan de una manera majestuosa, ¿no? Es así como el sol sale de un lado y se coloca del otro lado y la distancia entre oeste y oeste es distante. El Señor también quita nuestra culpa, nos aleja completamente, ¿no? Él nos perdona, Él quita la culpa del pecador. Y nosotros podemos estar confiados en esta obra que Jesús hace objetivamente y en esta obra que se aplica en el creyente por el Espíritu Santo. Y como tal, cuando esto se da, hay reconciliación, que es otra palabra que se usa para hacer referencia a nuestra salvación como creyentes. Y este tiene que ver con algo subjetivo, porque la idea que está encerrado en este concepto de reconciliación es de cambio. Aquel que es reconciliado es aquel que ha sufrido un cambio. Está en un nuevo estado. Tiene paz. Hay paz. Y esa paz es el resultado de la reconciliación. El hombre está alineado contra Dios, enajenado contra Dios, odia a Dios, no quiere nada con él. Y el perdón, por decirlo de esta manera, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos reconcilia con Dios. Ahí entra otro término que no creo que nos dé tiempo de verlo en todo, pero tiene que ver con la justificación, ¿no? Pero la Biblia hace uso de reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2 es un pasaje que nos habla de esta obra que Cristo hace, que de ambos pueblos hizo uno. Estamos reconciliados con el Señor. Una palabra más que valdría la pena tener en cuenta en este pequeño vocabulario en soteriología es la palabra liberación. La palabra liberación fue una palabra muy popular en los años 60, finales del siglo pasado, sobre todo con la teología de la liberación. Mucho énfasis. La salvación se miraba simplemente como librarse de la opresión, aquí como un énfasis más externo, pero mirado hacia las estructuras de poder o estructuras sociales. Y generalmente se leía en ese tiempo, en esa época, por pensadores liberales, más acerca de Éxodo, la liberación del pueblo. No cabe duda que ese es un evento histórico, sorprendente, glorioso, que va a comunicar una realidad por venir en Cristo Jesús. Pero no es el todo, sino es una parte, es un aspecto. Y con la palabra liberación, en el texto, se comunica la idea de estar libres del pecado, el pecador redimido
ha sido liberado de estos grilletes del pecado para servir y desarrollar la imagen de Dios en él, desarrollarlo, ejercitarlo completamente en él, en su persona, como una alabanza para su Señor. Somos libres ahora en esto. Y no confundir esto con, como suele confundirse, por ejemplo, cuando se citan los textos donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero lo llevan a un extremo de querer hacer lo que quieren, sobre todo y más en el contexto de culto. La libertad tiene que ver con esto. Él ha quitado estos grilletes del pecado. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos reflejar la imagen de Dios en este reino y lo hacemos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para Él. Esto es parte del vocabulario que nosotros debemos conocer cuando hablamos acerca de soteriología, acerca de salvación. Pero no es todo, es una parte nada más. Y esto de soteriología, y que al mencionarlo al principio, decía que tiene que ver con algo subjetivo, que algo que pasa en la vida del creyente, es esta aplicación que el Espíritu Santo hace en él. A veces se le conoce a esto como la cadena dorada de salvación. O dicho de otra manera, los teólogos lo llaman como el ordo salutis. Hay un orden de salud, un orden de salvación. Y este proceso que cada creyente, cada uno de nosotros experimentamos en el tiempo, es un proceso completo, se cumple como parte de un proceso, se lleva a cabo y tiene una conclusión, porque no depende del ser humano, es de Dios. Él lo inicia y Él es quien termina este proceso de salvación. Al mismo tiempo, se ven relacionados varios conceptos que nosotros como creyentes también experimentamos. Y es inquebrantable esta cadena. Dicho de otra manera, este orden de salvación en la vida del creyente tiene un punto de arranque. Empieza con Dios. Con Él inicia la salvación. En la historia se ve un proceso concatenado que se realiza completamente. Cada parte se va realizando. Es Dios quien lo realiza. Y en la Biblia encontramos esta parte. Pablo en Romanos nos permite ver algunas partes de este proceso y que he leído. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Pablo nos presenta en Romanos algunas partes de esta cadena, de este proceso concatenado. Y también tiene un desenlace glorioso, feliz, ¿no? Porque esto termina en la glorificación. Y vean que esto también nos lleva en la parte histórica que nosotros estamos experimentando, que el desemboque de este proceso de salvación, esta aplicación de la obra de Cristo objetiva ahora en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, desemboca en conformar la iglesia, que será el tema que estaremos hablando la siguiente semana. Pero su punto de partida de este proceso tiene que ver con Dios Trino. En Romanos, el pasaje que leímos, ahí empieza, ¿no? Él conoció, dice el texto, predestinó, dice el texto. Y estos conceptos son algo que se realizan en la eternidad. Pablo en Efesios también hace referencia a estos conceptos en el capítulo 1. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿no? Nos predestinó, hace referencia. Inicia con el Dios Trino. Pero el proceso histórico, el creyente lo experimenta, ¿no? Por decirlo de esta forma. Inicia en la historia esta cadena
estos eslabones que son irrompibles con el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo se vale de un medio, y este medio es la palabra de Dios. El mismo Pablo también va a decir en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El llamamiento empieza, hay un llamamiento externo, un llamamiento interno, las palabras de la Biblia penetrando en el corazón del creyente, y este llamamiento produce la regeneración, o otra forma de decirlo, hay nueva vida en el pecador redimido, ¿no? Empieza a nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien genera esta vida. Es el segundo eslabón de esta cadena. Y no solo eso, la fe inicial lo coloca el Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿no? La fe inicial, como dice Pablo en Romanos. Pero una vez que esto hace el Espíritu Santo, Dios no cree por nosotros, sino que nosotros creemos en Dios. Pero esta fe inicial lo coloca el Espíritu Santo. Esto desemboca también en un arrepentimiento en el creyente. Arrepentimiento y fe, por decirlo de esta forma, son dos caras de una misma moneda, que forman un eslabón en este proceso concatenado. Empezamos con llamamiento, regeneración, fe y arrepentimiento. Pero no se quede allí. La fe va a ser ese órgano por el cual se va a apropiar el creyente de la justificación. Viene otro eslabón, la justificación. Y esta justificación empieza a comunicar una de las grandes necesidades que tiene el ser humano. ¿Cuál es esa gran necesidad? La necesidad de un nuevo estatus legal, ¿no? Somos declarados justos en el foro por Dios y crea esta relación. Nos apropiamos de eso por medio de la fe. La fe es el órgano, no es lo que lo causa. La obra de Cristo objetiva en la cruz del Calvario, esa fe que nosotros tenemos, es por el cual nosotros nos apropiamos de esa declaración, de esta justificación. Después de esto viene la adopción también, ¿no? Y la adopción también comunica otra de las grandes necesidades del ser, del pecador redimido. ¿Y cuál es? La necesidad de una nueva familia. Ser adoptados en Cristo implica también que formamos parte de una nueva familia. El eslabón continúa, la cadena continúa. La santificación, ¿no? La necesidad de una nueva vida. Y Jesús es claro en esto, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El creyente se santifica por medio de la palabra de Dios. Tiene una nueva vida, nuevos hábitos del reino, ¿no? Que ha iniciado. Vive como cristiano porque tiene nueva vida, porque el Espíritu Santo le ha dado esta nueva vida y no hace obras para ser cristiano, sino que hace obras porque es cristiano, buenas obras, ¿no? Y el creyente persevera en esto. El Señor lo preserva, avanza el creyente por medio de la palabra que lo guía, que lo orienta como su norma de fe y de conducta. Y todo esto desemboca en primera instancia, vamos a decirlo así, en la iglesia, que tema que vamos a hablar en siguiente semana. Pero hace referencia a la glorificación. Desemboca esta glorificación que tendrá el pecador redimido. Pero esto que he mencionado, esta cadena que lo he mencionado así rapiditamente, de forma rápida, puede ser estudiado con más calma, con más detalle, cada uno de estos eslabones, e ir aprendiendo de cómo el Espíritu Santo aplica la obra objetiva de Cristo
en el corazón del creyente. Este proceso concatenado, esta cadena que he mencionado, es irrompible. Por eso Pablo menciona ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestad, nada nos podrá separar del amor de Dios. La soteriología entonces comunica esto de nuestra esperanza, ¿no? Nos da fortaleza como creyentes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si hubiere alguna pregunta, algún comentario, este es el momento, hermanos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Nada más tengo una pregunta. En su opinión, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado hablar de aquel predicador que se llamaba John Wesley? Sí, sí he escuchado hablar de él. Él nunca creyó las doctrinas así de la gracia. Tengo entendido, no recuerdo su nombre, que él era amigo de un pastor reformado que le hablaba y le explicaba. Pero John Wesley era un cristiano que predicaba, toda su vida se la pasó fundando iglesias y como misionero y todo eso. ¿Qué pasaba con él? ¿Por qué nunca pudo verlo? Eso fue cuestión de Dios, que nunca le quiso, o sea, no puedo decir que no era cristiano, sí era creyente, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca lo pudo ver como Dios lo plasma en las escrituras? ¿Qué pasa con esas personas, hermano? Que aunque uno les explique, nunca lo puedan ver y sí sean cristianos, o sea, que sí, vaya, o sea, creen en la figura de Cristo como Dios y no puedo decir que no son salvos, ¿verdad? ¿O usted qué piensa al respecto? La pregunta, pues sí, es una pregunta que realmente yo no tendría una respuesta para eso, ¿no? El hecho de que ellos enseñaran el concepto arminiano, que es la parte que seguían, ¿no? Hay un pequeño desenfoque allí de esta cuestión de la salvación, ¿no? Se debe a lo mejor a muchos factores, ¿no? A esta parte de adentrarnos más a las escrituras, conocer las escrituras, ¿no? No lo sé, ¿no? No sé realmente en la vida de estos personajes, ¿no? Pensando en esto, de que no me toca a mí juzgarlos como tal, ¿no? Pero no cabe duda que fueron creyentes que predicaban el evangelio y que fueron instrumentos en su momento, en su tiempo que el Señor usó, ¿no? Pero esta parte puede deberse a otros factores, ¿no? De falta de estudio tal vez, ¿no? Insistencia en ello, o rebeldía también puede ser. Hay varios factores, pero no me atrevería a decir ni señalar ninguno de estos porque en realidad pues, no sé realmente. Tendría que meterme a estudiar bien su vida de ellos y por lo menos saber algo sobre ellos, ¿no? Sobre estas razones. Pero aún así es algo que pues quedó en la historia, quedó esta parte grabado en esto y que es un punto, ¿no? Que sigue vigente de este pensamiento arminiano, ¿no? Que está, pero como digo, no nos toca a nosotros juzgarlos, ¿no? No nos toca a mí, no nos toca a ninguno de nosotros levantar un juicio contra ellos. Esa no es nuestra función, sino pregonar el evangelio. Creo que esta es la parte importante, ¿no? De enseñar la verdad, comunicar la verdad. Y creo que esa debe ser la tarea. ¿No? No sé si pueda servir esto, hermana. Sí, hermano, está muy bien. Sí, yo nada más preguntaba porque yo escucho a veces que hay gente que los critica, los mismos reformados los critican, pero yo no, yo también comparto su opinión. Incluso me atrevo a decir, no sé si me equivoque, pero yo lo siento aquí, no en mi corazón, sino en mi, ¿cómo le diré? Como una certeza de que incluso hay católicos que han sido, o sea, que Dios los ha regenerado, aunque sean católicos. Yo conozco personalmente, yo tenía un maestro de música, yo estaba en el coro con él, cuando estaba en la secundaria, ay, yo lo quería bastante, pero ese maestro era católico así, de hueso colorado, pero se le notaba, yo le notaba el amor que le tenía a Dios.
Y me acuerdo que nos ponía cantos así, religiosos, y a veces nos íbamos a cantar a la catedral. En ese tiempo, pues yo estaba en la secundaria, ¿no? Y él, nos decía, tienen que cantarle, pero cántenle, no me están cantando a mí, le están cantando al Todopoderoso, pero lo decía con aquella devoción que, o sea, se le notaba. Claro, como usted dice, no está en mí juzgarlo si era o no era, pero yo le notaba ese amor a Dios, pero un amor así, y una fidelidad. Pero la verdad, yo pienso que también hay católicos que han sido regenerados. Eso es lo que yo, ¿verdad? Aunque estén en errores así, como también los arminianos, hay gente que ha sido regenerada. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Pues si no es así, si ya no hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, ¿cuál es la tarea, maestro? Pues, si ya han estado leyendo el material, si quieren dar un repaso a la idea de eclesiología, nos toca hablar acerca de ello. Vamos a tocar también algunos temas, no abarcaremos todo, pero sí estaremos tocando partes importantes, destacables, sobre todo en este tiempo, para entender el concepto de iglesia, sobre todo también su gobierno, el gobierno de la iglesia. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a los que participaron en esta tarde, Juanita, Isabel, obviamente Yasmín, Isel, y pues que el Señor les bendiga, que puedan tener ese tiempo para poder estudiar un poquito más y nos veremos entonces, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta Gracias, luego. saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Anita, Dios te guarde. Hasta luego. Hasta luego, Anita. Adiós.